produce la misma naturaleza. No van a provocar. Ojo que acá tenemos que el método clínico del caso único se va a diferenciar a lo que hoy vamos a plantear, que es el método experimental, donde yo diseño una situación y la modelo. Es tan científico uno como el otro. Escucharon bien, nunca se dejen decir que el caso único, el estudio de las excepciones, lo que no funciona en el estado patológico, para Darwin explica lo normal. La siguiente movida Darwin es el método genético, porque él va a buscar en la génesis de las cuestiones. Fíjense, el materialismo histórico también es genético. Nosotros tenemos una materia que se llama ¿cómo? Psicología genética. El método genético es el estudio de la historia y la evolución de ese concepto. La percepción en el humano, la percepción en los mamíferos inferiores, en los vertebrados, en las peces, en las moscas. Es como si se estudiara el individuo sobre la percepción, moviéndolo en todo el eje de la evolución. En ese sentido, Darwin va a ser antitaxonómico, anticlasificador. Sube y baja por la serie. Series transitivas graduales. Bueno, hicimos un repaso Darwin. Repasemos las materias y pasemos al tema de hoy. Psicología genética. Efectos Darwin, psicometría. Revisión de las aptitudes. Galton era el cuñado de Darwin. No se olviden. Eugenesia. Palabra que también muy de moda a los 30, siniestramente de moda. ¿Cómo es la palabra? Eugenesia. Eugenesia. Estudio de las poblaciones en futuro. El mapa de las poblaciones moviéndose en el tiempo. Ahí se dan cuenta, por ejemplo, en Argentina, la cantidad de sífilis, de hemorragia que en los hospitales tipo de Borda en esa época, y los efectos que tenían en la progenie, y empiezan los primeros movimientos profilácticos sociales, en el sentido de tratar de anticipar y de curar. Entonces, en nuestro plan de estudio tenemos las evolutivas genéticas, psicometría, el día de Galton, Galton Binet, enseguida. ¿Qué más? Psicopatología. Bueno, vamos a ver el contragolpe en el lado del continente. Es el romanticismo. Como estamos viendo, todavía Inglaterra y Francia van a tener que ciega en la matemática y los números exactos para la geografía, una serie de ciencias. Pero vamos a ver qué pasa en el otro lado del Europa. Yo voy a tomar dos países porque lo voy a mover políticamente, culturalmente, terminológicamente. Los dos países que voy a tomar son Italia y Alemania. Estos dos países, a diferencia del resto de Europa, tienen una situación política peculiar. Algunos saben cuál es, en el siglo XIX. Están rotos. Rotos en miles de pequeños estados, condados, ducados, principados, ciudades. Italia en hablemos. Todas ciudades, el Papado, Interrey, la Cataluña. Rotos como caleidoscopios. A diferencia de Francia tiene un rey, Inglaterra, otro rey, España, otro rey. Estos dos países van a tener la peculiaridad de estar fragmentados y que por lo tanto van a tratar de ir hacia lo uno. Es el primer concepto de esta clase. Lo uno. Uno. Vamos a dibujar el plan de clase. Yo hoy termino en Bund. El introspeccionismo experimental en laboratorio. Un paso antes de Bund, voy a los primeros, en Alemania todo esto, no sé si están estando, a los primeros físicos, la psicofísica,
Vamos a ver. Fechner. Algo, Dice que estas 4 que voy a elegir son 60 bolillas en los programas españoles. Todo durísimo, así que cuando los vean esta parte, dicen que son. La profesora le seleccionó 4. Con 4 consejos. Fechner of Helmholtz, Weber, bueno, después tenemos y Ebbinghaus. Ebbinghaus por ahí lo vieron en general. Uno en memoria y todos los demás en senso-percepción. Son todos físicos. Antes de eso, entonces, bueno, al poder hacer la psicología, la física experimental y hacer experimentos de laboratorio, va a aparecer una nueva ciencia experimental. Y yo en psicología, pero yo para llegar a la ciencia experimental en psicología voy a tener que ir antes a la ciencia experimental en la ciencia. Entonces voy a ir a lo 1. Italia, Alemania. ¿Empezamos? Entonces vamos a cambiar política, cultural, la idea de social, la idea de la idea. Uy, la palabra uno, no es un libro. Id, yo, uno. El principio de id, la identidad. Uno es igual a sí mismo, dicen los griegos. Id es uno. Nunca se olviden que la palabra id, entidad, es darle identidad a lo uno. La gente está desesperada por lo uno, huyendo de fragmentación y de elemento. Vamos a ver cómo se va dando esto. Bueno, yo arrancaría de la revolución francesa, ¿no? Pequeños mapas. Hay un noble francés que se llama Lavoisier. Ustedes lo conocerán porque todos estudiamos química, ¿no es cierto? A ver, ¿quién no estudió química? ¿No lo conoce? Lavoisier tiene el nombre francés, que en su suelo tenía un laboratorio. Y ahí este nuevo escenario. Laboratorio. ¿Saben qué es un laboratorio? A ver, ¿me dicen que es un laboratorio? Es la palabra que tenemos acá. Laboratorio. ¿Qué tenía Lavoisier en su laboratorio? Cosas de química. El mechero de Bunsen, cosas para mezclar, elementos, experimentos, una clase de química de las de hoy. ¿Y saben qué descubre el monstruo de Lavoisier? Lavoisier va a romper 4 o 5 íconos que nos venían de la de los griegos. ¿Se acuerdan que el mundo era agua, aire, tierra y fuego? Lavoisier va a tomar el concepto de agua, la energía, y va a decir que el agua no es el último elemento, hay 2. Oxígeno y hidrógeno. Un gas. Como el elemento agua tiene una composición con gases. Sí. Agarra el elemento aire y empieza con sus experimentos a descubrir que está compuesto por rompió por el experimento de laboratorio otro ícono como es el aire. Ahora a ver, el gas. Pero la locura máxima, joya total de Lavoisier, va a ser que él va a pesar de los elementos antes de la combustión y a pesarlos después de la combustión. Con un detalle, con una campana que tiene los gases de la combustión. Cosa que nadie hacía, viene trabajando con gases. Entonces Lavoisier va a determinar que hay una volumen, esto es lo que estudiamos yo,
la ley de la equivalencia volumétrica de gases. Es decir, pesa antes, pesa después, pero por la campanita, por la campana. Y descubre que hay una equivalencia, ¿esto qué quiere decir en griego? Una igualdad prácticamente, salvo la entropía, entre el antes y el después, siempre y cuando peses todos los elementos de la compra. Pucha, qué loco, ¿qué estamos haciendo? Antes las leyes de la ciencia venían del cielo o del ignoto, Darwin, pero ahora ¿qué está haciendo el Lavoisier? Está sacando una ley científica ¿de dónde? De su trabajo en el laboratorio, hace experimentos, ¿sí? Hierve, pesa, sube, baja, determina, mueve la serie. Eso es lo que se va a llamar experimento. Ex siempre sacar afuera, estamos de acuerdo. Ex. Pero la diferencia entre experiencia y experimento es que en el experimento hay una idea procedimental que yo voy a seguir. ¿Cómo hacemos clases? ¿Qué? No, pero no hay que hacer ahí, que te van. ¿Peso antes de quemar? Peso puede quemar, pero con la campana que cambió las bases. La ley de equivalencia volumétrica de la conclusión, por primera vez va a salir una ley derivada, no de los movimientos estelares, sino del trabajo en el laboratorio. Y a eso se la va a llamar ciencia experimental. Y la primera ciencia experimental es la química, como les acabo de decir. Esto no lo salva Lavoisier de la Michoter. No le voló la cabeza a Lavoisier, pobre Lavoisier. Pero nos quedamos con la escena del laboratorio. El laboratorio se pone de moda. Todo el mundo tiene un laboratorio en la casa. Por ejemplo, el doctor Frankenstein. Es un cuento de Mary Shelley, donde de a pedacitos muertos, además, inertes, robados del cementerio, pero Descartes, ¿se acuerdan que Descartes legitima las disecciones? ¿Qué hace el monstruo de Frankenstein, que es el doctor Frankenstein? Cose, compagina, te arma la botica, te arma un muñecote. ¿Qué concepto tenía traer ahora? Que seguramente le viene de la metría. Vamos a ver aquí está. De la metría en el sentido de que lo vivo tiene un movimiento autónomo. Para ayudar a que lo vivo retome lo vivo, desde el analítico inerte, miren qué manera de pasar el programa, Frankenstein va a tomar en el cuento de Mary Shelley, un rayo que, ¿cómo hace? Que te aplica con su